Muy bien, ese es más o menos el contexto inmediato. Vamos a graficarlo, vamos a ponerle, digamos, un orden de ideas a lo que acabo de decir. Primero, Lucas 19, del 45 al 48, luego Lucas 20, del 1 al 8, luego Lucas 20, del 9 al 18 y luego del 20, 19 al 26. Mire la manera como yo estoy graficando o separando por bloques de ideas concretas el contexto para poder llegar al texto que voy a interpretar. Todavía yo no estoy interpretando, solamente estoy diciendo lo que he observado. Todavía yo no he tocado el texto para nada, solo estoy mencionando lo que está escrito. Entonces, en el contexto inmediato o la delimitación del contexto, que es de Lucas 19:45 al 20:26, vamos a encontrar cuatro grandes bloques. El primero nos habla del versículo 45 al 48 y un detalle que iba a decir, todo esto ocurre dentro del templo. O sea, el contexto en cuanto al lugar en el que está Jesús es el templo. Eso es muy importante en la interpretación. ¿Dónde es que se desarrolla los acontecimientos? Bien, primero, en Lucas 19, 45 al 48 se habla sobre Jesús reprendiendo a los vendedores que estaban en el templo, que les dice la cueva de ladrones, vosotros habéis convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Luego la segunda parte es donde le dicen a Jesús con qué autoridad tú haces estas cosas. La tercera parte es las parábolas de los labradores malvados. Y por último, ¿es lícito pagar tributo? Esa es la última parte donde está nuestro texto. Entonces, mire que todo lo que he hecho solamente es identificar de manera clara los elementos que hay antes del texto que voy a interpretar. Yo espero que esto ya ustedes lo sepan hacer, ya ustedes cuando oigan a un predicador, hermanos, escúchenme con atención, mire, no se me distraiga, escúchenme con atención, cuando usted oiga a un predicador, sea de la talla que sea, coger un versículo de la Biblia y no tener en cuenta su contexto inmediato como una introducción a lo que va a decir, se lo digo con todo respeto, no reciban eh, fácilmente ese mensaje porque carece de seriedad, de disciplina o de rigor hermenéutico. Háganme caso en eso. ¿Por qué? Porque hay gente que lee un versículo, hay predicadores que leen un versículo y saltan de una vez al Antiguo Testamento y saltan de una vez a otros libros, a otros pasajes y mencionan al uno, al otro, que eso no es correcto. Aunque lo que estén diciendo sea verdad, puede ser que eso que estén diciendo no corresponde al orden de ideas que el escritor está queriendo comunicar, como es el caso de Lucas 19, 45, del 20 al 26. Entonces, hasta el momento yo no he tocado para nada el texto que vamos a interpretar. Solamente he hablado o identificado su contexto inmediato. Yo creo que eso ya está claro. Muy bien. Entonces, nuestro contexto inmediato de Lucas capítulo 20, versículos 25, cuando Jesús les dice, da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, es el último bloque que es del 19 al 20, es el estrictamente contexto más inmediato. A ver qué dice. Dice, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora. A Jesús lo querían sacar sacado del templo, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. ¿Cuál? La parábola de los labradores malvados. Entonces ellos buscaban la hora de apresar a Jesús. Pero dice que no lo hacían porque temían al pueblo. O sea, el pueblo defendía a Jesús. Y como no eran dos o tres, el pueblo reconocía la autoridad de Jesús por muchas razones. Entonces,
no lo hacían porque temieron al pueblo. Y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos. ¿Ah? Vale, cuidado a eso. Todo lo serio del poder religioso cuando le tocan lo medular de su dogma y de sus creencias y la manera como los que mantienen el poder en la jerarquía de los grupos religiosos son confrontados. Ellos buscan de toda la forma y de todas las maneras intentar destruir al que viene a confrontarles y hacerles ver que están haciéndolo mal. Entonces, acechándole, enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y a la autoridad del gobernador. Entonces estamos claros que la pregunta viene de atrás: ¿con qué autoridad hace estas cosas? Y aquí empieza la autoridad religiosa, la autoridad política, la autoridad del imperio y todos los poderes establecidos a ir en contra de la persona de Jesús. Eso está evidente y claro. Versículo 21, y le preguntaron a Jesús: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios en verdad. Imagínense cómo adulan a Jesús, ¿no? Acuérdense de eso, que cuando alguien les esté poniendo en alto relieve: tú eres un gran hombre de Dios, usted es una sierva del sexo. Hay algunos que se fingen ser justos. Entonces, estos llegaron ahí ante Jesús: sabemos que tú eres un gran maestro, imagínense. Entonces, la pregunta: ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Como Jesús pertenecía precisamente a esa generación de personas que venían del norte de Palestina, que era nada más y nada menos que los galileos. Y los galileos, acuérdense de los celotes, todo ese grupo de sacerdotes en tiempos pasados, antes de que viniera Cristo, los mismos macabeos que vienen de esa línea de los que se pronunciaban contra el imperio romano, de judíos que amaban la verdad de Dios y que estaban incómodos porque los demás imperios les dominaban. Entonces era una manifestación siempre constante de los galileos contra los intereses que tenían los religiosos de la época en Judea. Acuérdense que Galilea es la provincia que está en el norte, luego si viene bajando a Samaria y luego viene la provincia de Judea, y que la capital de Judea es Jerusalén. Pues ahí siempre estaba el imperio romano porque estaba el templo. Y ellos habían negociado con el imperio y de alguna manera se habían vendido al poder. Y entonces Jesús, que venía de Galilea, era considerado uno de los revoltosos y era el momento, pues, de ese Jesús que venía por ahí en contra del imperio. Era el momento para oírle decir: ¿damos tributo o no? Porque darle tributo al imperio era venderse al imperio, era regalarse al imperio, era pecar contra Dios dándole dinero al imperio para sostener el imperio. Entonces le preguntan: ¿es lícito dar tributo a César o no? Entonces Jesús, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? A ver, cuidado. Mostradme la moneda. Ahí en griego la palabra moneda es denario. Mostradme un denario. Entonces, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Respondieron y dijeron: de César. Entonces ahí el Señor les dije: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Hasta ahí llegó el asunto.